Ahora debería estar grabando. Muy bien. Vamos a ver entonces en esta unidad lo que corresponde a los flujos piroclásticos. Eh, Cuando empezamos a hablar sobre erupciones explosivas, ¿verdad? Lo que define las erupciones explosivas es que tenemos la fragmentación del magma y la generación de piroclastos. Estos piroclastos, cuando son emitidos en la superficie, cuando ocurre una erupción, pueden transportarse básicamente por dos mecanismos distintos. Lo que está en la imagen A, que son las columnas eruptivas, que es lo que vimos en la unidad anterior, o si es que no se forma una columna eruptiva, o vamos a ver después que hay otros mecanismos también, eh, no se forma una mezcla que flota menos densa que la atmósfera, tenemos un flujo gravitacional, que es lo que aparece en la imagen B y C. ¿Cuál es la diferencia entre B y C? B corresponde a lo que se llama una oleada piroclástica y C es lo que corresponde a un flujo piroclástico. Aquí hay un poco de ambigüedad en los términos, ¿ya? Porque el término flujo piroclástico se utilizaba o se utiliza de dos formas para designar a la componente, digamos, densa, lo que aparece en la imagen C, pero también se utiliza el término flujo piroclástico de manera genérica para agrupar todas las corrientes, digamos, gravitacionales y que agrupa a el extremo B, diluido, y C. Entonces, por eso hay un poco de ambigüedad. Por eso es que muchos autores en los últimos 20 años prefieren utilizar el término corrientes de densidad piroclástica para agrupar a todos estos flujos gravitacionales incluidos B y C, que serían los extremos, ¿ya? Y designan de manera particular flujo piroclástico al flujo que es denso, ¿ya? En contraste a la oleada piroclástica. Entonces, por eso hay un poco de confusión en la terminología. Corriente de densidad piroclástica son todos los flujos, digamos, gravitacionales que incluían a los flujos densos y las oleadas. Y antiguamente estaba esta distinción flujo-oleada y flujo también se utilizaba para el término general todo. Un poco confuso, pero bueno, era así. La diferencia, entonces, que les decía, es que la oleada es un flujo gravitacional más diluido, es decir, hay una mayor cantidad de gas en relación al material sólido, el material piroclástico, que, perdón, que en el caso del flujo piroclástico, que es lo que estamos viendo en la imagen C. Fíjense que aquí en C aparece el flujo denso, que es esta parte aquí basal, que se ve más oscurita, y que está acompañada por esta nube turbulenta aquí en la parte superior, mientras que en la oleada no hay un flujo concentrado en cuanto a la componente sólida en la base, es más diluida. Y al ser más diluida, también tiene una mayor turbulencia, ¿no? Entonces las oleadas piroclásticas en general son más turbulentas que los flujos piroclásticos que son más laminares, y eso también finalmente influye en el tipo de depósitos que observamos, en que los flujos piroclásticos laminares más densos tienden a ser masivos, sin estructura sedimentaria, en contraste con las oleadas, que al ser más turbulentas, dejan depósitos que tienen una mucho mayor abundancia de estas estructuras sedimentarias, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo más en detalle a medida que vamos viendo la unidad. Aquí en este diagrama estamos viendo un esquema, entonces, digamos, simplificado de un flujo piroclástico. Entonces, el flujo piroclástico es un flujo gravitacional que avanza por las laderas de un volcán. Aquí estamos viendo el flujo, ¿verdad? La parte densa, y que generalmente siempre está acompañado por una nube turbulenta en la parte superior, ¿ya? Eso entonces también indica o nos permite apreciar la dificultad muchas veces en estudiar estos flujos. Observar un flujo piroclástico es bastante difícil por varias razones. Una es que, bueno, está esta nube acompañante diluida que de alguna manera oculta este flujo denso. Entonces este flujo denso en realidad casi nunca lo vemos. Siempre está esta nube turbulenta que la acompaña y eso ya es una dificultad. Otra dificultad es que los flujos piroclásticos son uno de los peligros más letales que puede presentar una erupción volcánica. Por un lado, la velocidad que tienen estos flujos fácilmente puede superar los 200, 300, incluso 400 kilómetros por hora.
Entonces tienen una velocidad, por ejemplo, muchísimo mayor que lo que representan los flujos de lava. La temperatura de estos flujos piroclásticos también es bastante elevada, lo que significa que esa combinación de velocidad, temperatura, masa que está avanzando, arrasa con todo lo que encuentre a su paso, matando también todos los rastros de vida que pueden presentarse en su camino. ¿Ya? Entonces los flujos piroclásticos son uno de los peligros más, digamos, letales de una erupción volcánica. Aquí estamos viendo también algunas características para tenerlo en mente en el cuadro general de las erupciones volcánicas. Estamos viendo aquí los productos piroclásticos, entonces nada, ya lo habíamos visto en la clase anterior, caída. Los depósitos de caída en general entonces mantean la topografía con un espesor constante a una escala local, mientras que los flujos piroclásticos se confinan en los valles. Ahora, esto es algo relativo, ¿ya? Si los flujos piroclásticos son voluminosos, muy importantes, van a sobrepasar lo que es el valle y van a empezar a mantener toda la topografía. Pueden hacerlo, pero el espesor va a ser bastante variable. Lógicamente, en los valles, el espesor va a ser mucho mayor que lo que pueda dejar en los altos topográficos. ¿Ya? Ahora, si el flujo es lo suficientemente pequeño, se va a confinar entonces a los valles, a la topografía preexistente. Surge es el término en inglés de oleada. ¿Ya? Surge es oleada piroclástica. La oleada, entonces, tiene una mayor movilidad en cuanto a los obstáculos topográficos. Típicamente pueden remontar, bueno, obviamente depende de cuál sea el desnivel que tengamos con los obstáculos topográficos, pero en general tienen mayor capacidad de remontar, y por lo tanto dejan un depósito que puede ser más continuo, pero con variaciones en el espesor. Lógicamente, en los valles va a tener un mayor espesor el depósito comparado con los altos topográficos, como se aprecia en este esquema. Aquí estamos viendo a la izquierda, bueno, las mismas partes que veíamos anteriormente. Tenemos el flujo denso acá, piroclástico, con un cuerpo, una cabeza que generalmente está más diluida, lo mismo con la cola del flujo piroclástico, y aquí la nube acompañante. Esta nube acompañante, dependiendo de la concentración que tenga y el momentum que lleve, a veces puede sobrepasar, como se ve en la imagen B, al flujo principal denso que va aquí abajo, o a veces el flujo principal, el que va más adelante, si esta nube es muy diluida y por lo tanto no tiene tanto momentum, tiene más resistencia y se retrasa con respecto al flujo principal que va avanzando aquí en la base. Lo que vemos acá en la derecha son los parámetros granulométricos, es decir, cuando se hace el tamizaje de la muestra para ver la distribución granulométrica. Estamos viendo aquí la media, ahí está la escala phi, y aquí la desviación estándar. Lo que se ve en los campos, este cuadro que se ve aquí, era el campo de los depósitos de caída, que cubren un amplio rango en cuanto a la media, o sea, puede ser de depósitos muy finos a muy gruesos, y en general tienen una desviación estándar más baja, es decir, están mejor seleccionadas que los flujos piroclásticos, que sería este campo que está acá, ¿ya? Que tiene una peor selección, que se traduce en una mayor desviación estándar, pero se traslapan en parte con los depósitos de caída. Por lo tanto, los parámetros granulométricos no son suficientes para poder discriminar entre un depósito de flujo con respecto a uno de caída. Aquí estamos viendo algunas temperaturas que se han medido en flujos piroclásticos. A veces pueden ser medidas directas, con cámara térmica, o mediciones directas en el depósito justo después de la erupción, o también inferidas por métodos de paleomagnetismo, o también aquí hice experimentos de soldamiento. Welding es cuando el depósito queda soldado, ¿ya? Entonces, dependiendo también de la temperatura, va a ser el efecto o el grado de soldamiento que adquiere el depósito. Entonces, a partir de eso también se puede estimar las temperaturas. Entonces, fíjense que las temperaturas van más o menos de los 300 hasta los 800 grados centígrados, ¿ya? Entonces, esa es una característica que tienen los flujos piroclásticos que los distinguen de todo el resto de los flujos gravitacionales que tenemos en la Tierra, es que los flujos piroclásticos son flujos calientes, de alta temperatura. Y eso se refleja también después, vamos a ver, en los depósitos resultantes. Los flujos piroclásticos pueden ser de distintos tamaños. Pueden ser desde muy pequeños y que se restrinjan al edificio volcánico principal, recorriendo apenas un par de kilómetros de distancia desde la fuente,
hasta flujos piroclásticos que pueden ser gigantescos, que pueden tener miles de kilómetros cúbicos en volumen y que pueden recorrer distancias de varios cientos de kilómetros desde la fuente. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo este volcán en Nueva Zelanda, ¿verdad? Estos son las trayectorias que tuvieron los flujos y los depósitos resultantes, muy, muy pequeños, fíjense, ahí está la escala, 1 kilómetro, ¿ya? Flujos piroclásticos pequeños. Aquí en el volcán Mayón, en Filipinas, flujos piroclásticos un poco más grandes, pero que también se restringen al edificio volcánico. Fíjense ahí la escala, 2 kilómetros, o sea, son flujos piroclásticos que recorrieron más o menos unos 6 kilómetros de distancia. Y aquí tenemos ya flujos piroclásticos más importantes. Este, por ejemplo, es el Katmai, Nova Erupta, sitio de la erupción más grande del siglo XX a nivel mundial, que dejó todo este depósito que está marcado acá. ¿Ya? Lo vamos a ver enseguida en Google Earth. Un depósito de varios kilómetros cúbicos de volumen. A pesar del volumen, igual se restringió bastante por la topografía. O sea, esa forma que tiene es porque se encañonó por el valle que estaba hacia el noroeste. Un flujo, digamos, acotado a la topografía. A diferencia de este, por ejemplo, en el Taupo, fíjense la escala aquí es mucho mayor, 50 kilómetros, en que aquí la línea está indicando la distribución del flujo piroclástico, que debido al alto volumen se distribuyó básicamente en forma radial en torno al volcán, es decir, sobrepasó todos los obstáculos topográficos, no se restringió solamente a los valles, sino que cubrió básicamente toda la topografía. Lógicamente los valles con mayor espesor que los altos topográficos, pero de todas maneras mantuvo esta topografía. Aquí está un poco lo que les decía. Aquí está el Nova Erupta, el sitio de la erupción, y en este valle que se ve acá, todo esto de color blanco, es básicamente el depósito de flujo piroclástico de 1912, lo que se llamó por los primeros exploradores que llegaron acá el Valle de las 10.000 Humaredas, ¿ya? Porque este valle quedó humeante debido a la alta temperatura que estaba en el interior de los depósitos por varios años, ¿ya? Antes de que se extinguieran, duraron por lo menos unos 10 años, estas fumarolas que salían del valle producto de la alta temperatura del flujo. Y si lo ven en Google Earth, como está en esta imagen, todavía se ve bastante claro todo el depósito que llegó hasta acá, todo esto de color beige. Aquí estamos viendo el norte de Chile. Creo que esta se la he mostrado, es la caldera La Pacana, ¿ya? La caldera aquí está marcado el límite, se ve bastante bien, sobre todo la parte este, el borde este de la caldera. La caldera es más o menos esta de aquí está aquí. Una de las grandes calderas que hay en el mundo, que tiene asociados varios depósitos de flujo piroclástico, ignimbritas, que rodean toda la caldera. Por ejemplo, fíjense todo esto que se ve aquí de color salmón o beige, por acá también se ve un poco, son depósitos de flujo piroclástico que tienen un par de millones de años. Entonces, en este caso, la caldera tiene estos flujos piroclásticos que mantean también toda la topografía, sobre los cuales tenemos volcanes más recientes. Por ejemplo, el Lascar, que está aquí, está en el borde occidental de la caldera La Pacana, y es el sitio de la siguiente imagen. Aquí estamos viendo el volcán Lascar ahora, sitio donde en 1993 ocurrió una erupción de tipo subcliviana, que les he mostrado una foto en clases anteriores, que generó también flujos piroclásticos, que en este caso avanzaron aproximadamente unos 7-8 kilómetros desde la fuente, y hasta el día de hoy, debido a que las condiciones son bastante áridas, se pueden apreciar bastante bien. Fíjense que aquí hacia el norte, estos depósitos de color gris que se ven aquí, son justamente los flujos piroclásticos de 1993, que también se ven acá. Estas lenguas, estos lóbulos que se ven aquí, también son los flujos piroclásticos de ese año, ¿ya? Flujo piroclástico en general relativamente pequeño, si lo comparamos con los de la caldera La Pacana, por ejemplo. La caldera La Pacana, estas ignimbritas tienen volúmenes de 1.000, 2.000 kilómetros cúbicos, los del Lascar en menos de 0.01 kilómetro cúbico. Ya un poco para que tengan la idea de las diferencias de volumen que pueden existir en estos flujos piroclásticos. He mencionado la palabra ignimbrita. Ignimbrita también es un término que ha sido bastante ambiguo en el pasado, ¿ya? Algunos autores han definido ignimbrita
como un depósito de flujo piroclástico soldado, otros lo han definido como depósito de flujo piroclástico ricos en ceniza, otros lo han definido como flujos piroclásticos o depósitos de flujo piroclástico de gran volumen. En la actualidad, diría que la acepción más utilizada para el término ignimbrita corresponde a un depósito de flujo piroclástico, formado por un flujo piroclástico, que está compuesto por pómez, en el caso silicio, o escoria, en el caso más basáltico, y ceniza. ¿Ya? O sea, básicamente cualquier depósito de flujo piroclástico que esté compuesto de pómez o escoria más ceniza recibe el nombre de ignimbrita. ¿Ya? Es un término bastante genérico para describir entonces los depósitos de flujo piroclástico. Aquí estamos viendo otro ejemplo en nuestra ciudad, Santiago, ¿verdad? Aquí estamos viendo la caldera Diamante, en la frontera con Argentina, donde hoy en día se encuentra el volcán Maipo, sitio donde hace aproximadamente 150.000 años ocurrió una gran erupción formadora de esta caldera Diamante, que generó flujos piroclásticos que avanzaron tanto hacia el borde occidental, lo que actualmente es Chile, como el borde oriental, Argentina, dejando extensos depósitos de flujo piroclástico, que son los que se ven de color negro. Fíjense que cubrieron básicamente todo lo que es la cuenca de Santiago. Esta es la zona de Melipilla, acá. Por acá está el lago Rapel. Aquí está Rancagua. Y este es el lado argentino, el río Papagayo y el río Diamante. Todos cubiertos por estos depósitos de flujo piroclástico de esta gran erupción. Una erupción que tuvo al menos un volumen de 400 kilómetros cúbicos. Y en que los flujos piroclásticos recorrieron más de 100, casi 200 kilómetros, aquí por lo menos en el lado chileno. O sea, una erupción de gran magnitud. Otro ejemplo, 1883, fue el año de la erupción del Krakatau, la gran erupción del Krakatau. Era una isla, ¿verdad?, que se encuentra aquí en el estrecho de Sunda, entre las islas de Sumatra y Java. Y en este caso, los flujos piroclásticos avanzaron por sobre la superficie del mar. Un caso también bastante particular. Y estos flujos piroclásticos llegaron tanto a la costa de Sumatra y de Java, y junto con el tsunami que se generó, ya que al meterse toda esta masa piroclástica en el agua, una parte avanzó por sobre, otra se metió dentro del mar, ese movimiento de masa generó tsunamis. Y esos tsunamis, junto con los flujos piroclásticos, fueron los responsables de que murieran más de 36.000 personas en esta gran erupción. Y el tsunami que se generó, producto de estos flujos piroclásticos, avanzó prácticamente por todo el océano Índico. Aquí estamos viendo los efectos. Entonces los flujos piroclásticos pueden ser de gran volumen, son muy destructivos y tienen características que son bastante variadas. Aquí estamos viendo entonces más características. Fíjense que, como les explicaba, a veces los flujos piroclásticos, como el caso del Katmai, que estamos viendo acá, está bastante confinado a lo que es el valle, o la ignimbrita Taupo en Nueva Zelanda, mantea más que la topografía. Entonces pueden estar bastante confinados o pueden mantear. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de los obstáculos topográficos que han logrado superar algunos flujos piroclásticos. Por ejemplo, desde el Santa Elena, en 1980, los flujos piroclásticos superaron obstáculos de más de 500 metros de desnivel, a aproximadamente unos 15 kilómetros de distancia de la fuente. En el caso del Taupo, el caso que estamos viendo acá, fíjense que a más de 40 kilómetros de distancia, el flujo piroclástico remontó más de 1.500 metros de desnivel. Bastante impresionante. Entonces, la movilidad, y esa es una de las incógnitas que ha llamado la atención de los volcanólogos, cómo los flujos piroclásticos logran tener tanta movilidad para poder remontar obstáculos topográficos de más de 1.000 metros de desnivel, lo pueden hacer. Lo que estamos viendo acá es una forma que se ha utilizado para tratar de clasificar a los flujos piroclásticos, que es lo que se llama la razón de aspecto, aspect ratio, que sale acá. ¿Ya? La razón de aspecto es básicamente el espesor promedio que tiene el depósito, el espesor promedio, dividido por la distancia máxima que alcanzó. Espesor dividido por distancia. Entonces, por ejemplo, en el caso del Katmai,
tiene una razón de aspecto alta, ¿ya? Porque el espesor es bastante grueso en comparación con la distancia máxima, porque la distancia máxima que recorrió que recorrieron estos flujos piroclásticos del Katmai no fueron tantos. Entonces el espesor es grande comparado con el alcance máximo. En cambio, en el Taupo, la razón de aspecto, ahí está, es baja, 10 a la menos 5. ¿Por qué? Porque el espesor es bajo comparado con toda la distancia que logró recorrer. Es decir, razones de aspecto bajas en general indican mayor movilidad y razones de aspecto altas indican en general una movilidad más restringida, como estamos viendo acá en el caso del Katmai. ¿Sí? Tampoco haya sobrepasado los 1500 y los otros no llegan a eso, no incluye como Sí. Se han propuesto en realidad hartas explicaciones. Bueno, una del Taupo, el Taupo en particular, tuvo un volumen bastante elevado. Ya estamos hablando ahí del orden de varios cientos de kilómetros cúbicos. Entonces el volumen puede ser un factor que influye. Otro factor que influye puede ser la altura de la columna de la cual está colapsando. Mientras mayor sea la altura de la columna, hay mayor energía potencial que se transforma en energía cinética y permitiría que alcance mayor distancia o que tenga mayor velocidad y mayor energía cinética para remontar los obstáculos topográficos. También probablemente tiene que ver con la cantidad de gas que tiene el flujo piroclástico. Vamos a ver después que la fluidización, que es básicamente la suspensión de las partículas en el gas, ayuda a la movilidad. Hay menos fricción entre los granos cuando hay mayor fluidización y se piensa que eso también podría influir en la movilidad. ¿Ya? entonces, mayor parte Volumen eruptado, sí, sí, debe ser uno de los principales. Pero fíjate que acá, porque aquí estamos viendo el volumen. Fíjate que hay algunos, por ejemplo, aquí está lo del Santa Elena, ese MSH, es Mount St. Helens Blast, el de 1980, que tiene también un valor bajo, pero un volumen bajo también. Lo que pasa es que también influyó el mecanismo, porque en el caso del Santa Elena fue un colapso del volcán, entonces fue una explosión dirigida. En vez de estar toda la energía dirigida hacia arriba, la energía salió dirigida de manera horizontal. Entonces tuvo una velocidad inicial muy alta, y eso probablemente entonces también ayudó a la movilidad que tuvo el flujo. Entonces, en general, uno tendría que decir que son factores múltiples. Volumen, tipo de erupción, contenido de volátiles principalmente. Aquí estamos viendo el aspecto de algunos depósitos de flujo piroclástico. Lo hemos visto en terreno, también hemos discutido en términos generales. Los flujos piroclásticos son flujos en general de alta energía y por lo tanto tienden a tener una capacidad de transporte alta y los depósitos resultantes en general tienen una selección bastante mala. Fíjense que están constituidos en general por bombas o bloques que pueden tener varios metros de diámetro, insertos en una matriz que generalmente es de ceniza. Entonces la selección tiende a ser bastante mala. Aquí estamos viendo algunas características. Fíjense en esta foto, por ejemplo. Fíjense que se ven 3 unidades al menos. Aquí donde está el martillo, una. Aquí hay otra, 2. Y aquí hay una tercera, 3. ¿Qué me podrían decir, por ejemplo? Pensemos en la unidad del medio, esta que está acá, la unidad media. ¿Cómo es la selección? O perdón, ¿cómo es la gradación? ¿Ven gradaciones? Hay una gradación inversa, ¿verdad? De base a techo, pero gradación inversa ¿de qué? De estos fragmentos blancos, ¿verdad? Que son pómez. Hay una gradación inversa de pómez. Pero fíjense que aquí en la base están estos fragmentos negros. Estos fragmentos negros que se ven aquí oscuros son líticos. ¿Y cómo es la gradación de los líticos? Fíjense que es más bien normal. O sea, hay una gradación normal de líticos e inversa de las pómez. ¿A qué se podría deber eso? Claro, ese es un tema, y de hecho era la primera hipótesis que se propuso,
en que se decía que el depósito del flujo piroclástico representaba, de alguna manera, la estructura interna del flujo. O sea, el depósito reflejaba el flujo. Y que las POME, al ser menos densas, tendían a flotar, y por lo tanto se disponían en la parte superior del depósito, mientras que los líticos, al ser más densos, se tendían a hundir en el flujo, y por lo tanto quedan en la base. Ya, esa era la primera hipótesis que se planteó para explicar ese tipo de gradaciones. Vamos a ver después que hay problemas con esa interpretación, porque hay ocasiones en que en los flujos piroclásticos se ve la gradación contraria, es decir, una gradación normal de las POME e inversa de los líticos. ¿Ya? Entonces ya no sirve esa explicación por la densidad. Vamos a ver después cuál es la segunda hipótesis para explicar eso. Pero eso también es un tema importante, cómo depositan los flujos piroclásticos. Depositan en masa, cuando uno habla de deposición en masa, se refiere que se deposita de manera prácticamente instantánea, es decir, que el flujo se detiene muy rápidamente, por lo tanto, todo el flujo que va avanzando se detiene y queda el depósito. ¿Ya? Muy, muy rápido. Esa es la deposición en masa. Otros plantean que la deposición ocurre más bien de manera agradacional, es decir, lentamente, capa por capa, va agradacionando el depósito a medida que el flujo va pasando por arriba y va creciendo el depósito, y ese sería el otro mecanismo de deposición. Vamos a hablar sobre eso un poco más adelante. Lo que estamos viendo acá entonces, en la imagen de la derecha, son flujos piroclásticos que se han generado por el colapso de columna. Y tenemos POMES, material, digamos, vesiculado. La imagen que estamos viendo acá en la izquierda es otro tipo de flujo piroclástico, que no es por colapso de la columna, sino que es por colapso de un domo. Cuando un domo, que tiene las paredes muy, muy abruptas, son muy inestables, entonces estos domos muchas veces pueden colapsar, caen gravitacionalmente, y también se forman flujos piroclásticos, en ese caso, que se llaman flujos piroclásticos de bloques y ceniza. Block and Hatch en inglés. Los block and Hatch son básicamente flujos piroclásticos generados por el colapso de un domo. ¿Cuál es la diferencia fundamental que permite identificarlo fácilmente de un flujo por colapso de columna? Es que los bloques que estamos viendo acá son bloques densos, no son de POMES, son densos. ¿Por qué? Porque el colapso de un domo, es decir, el colapso de una lava. Entonces los fragmentos son básicamente los fragmentos que vienen de ese domo y son densos. ¿Ya? No son POMES, no son escoria, ¿ya? Son fragmentos de lava. Eso forma entonces un depósito de block and hatch, un depósito de bloques y ceniza. Vamos a verlo más en detalle un poco más adelante. Estamos viendo una imagen particular. Fíjense, aquí estamos viendo el lóbulo terminal de un flujo piroclástico generado en 1980 en el Santa Elena. ¿Ya? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo describirían ese depósito? ¿De qué está compuesto? POMES. Es prácticamente 100% POMES. Fíjense que no hay presencia de líticos, es solamente material pumicio. ¿Y qué más? ¿Cómo es la granulometría? ¿Ven material fino? Muy poco, prácticamente no hay, es solamente bloques grandes, tamaño bomba, básicamente. ¿Ya? Es una característica importante que vamos a verla después, que sirve para explicar las gradaciones que vimos en la imagen anterior, pero en general las POMES tienden a llegar más fácilmente, tienen mayor movilidad para llegar al frente del flujo. Y no solamente las POMES de tamaño grueso, las POMES más finas también se quedan más atrás. Si lo que llega hacia el final del flujo, tienden a ser las POMES de gran tamaño. Ya, vamos a explicarlo después, ¿sí? Eso se debería porque como esas pomes de gran tamaño no chocan como por los bordes de los líticos, las pomes pequeñas se quedarían, ¿no? Exacto. Sí, esa es la explicación. Lo vamos a ver más en detalle en un par de láminas más, pero sí, la POME más fina tiende a quedarse atrapada en los granos más gruesos a medida que va avanzando. Pero la foto es bastante buena, se ve súper nítido digamos, la parte final de este flujo, el depósito de este flujo piroclástico. Otro ejemplo interesante
que les mencionaba anteriormente, Lascar, 1993. La mayor erupción histórica generada en el Lascar, no en la historia geológica, en la historia humana, 1993, una erupción subpliniana, el 19 y 20 de abril de ese año. Se generaron varios pulsos eruptivos con columnas eruptivas que alcanzaron cerca de 20 kilómetros de altura sobre el cráter. Y estas columnas habitualmente colapsaban. Fíjense ahí en la base, por ejemplo, y estamos viendo un colapso del flujo piroclástico. Aquí también se ve el avance de estos flujos. Aquí se ve bastante bien cómo fue avanzando este flujo sobre esta lava antigua que se ve aquí en la base. Fue la primera ocasión que se observaron de manera directa, que se pudieron documentar con fotografía, flujos piroclásticos en Chile, ya en 1993. Obviamente han ocurrido en el pasado, pero no había registro, digamos, como estos que estamos viendo aquí en estas imágenes. Ahí se ve el depósito resultante. Esta es una lava antigua, esta que se ve de color café oscuro. Este depósito medio naranjo, café, es un depósito de flujo piroclástico más antiguo, de escoria. Y este de color gris son los depósitos resultantes de la erupción de 1993. Si ustedes van hoy día, todavía se ven intactos, se ven muy, muy bien estos depósitos de flujo piroclástico. Ahí se ven avanzando. Estos recorrieron del orden de 8 kilómetros desde la fuente. Este par de imágenes también es muy buena, porque se ve aquí, esto en el Suffragette Hills, en la isla de Montserrat, en el Caribe, un volcán que estuvo en erupción, como ya le he dicho, entre 1995 y el año 2010, 15 años de actividad volcánica. En 1997 se produjeron varios flujos piroclásticos que fueron de los más importantes durante ese ciclo eruptivo. Y aquí estamos viendo el flujo piroclástico en acción, avanzando ya en sus etapas terminales. Y aquí se ve el depósito resultante. Ahí se ve esa casa de referencia, esta casa blanca que se ve acá, es la que está aquí, ¿ya? Que se salvó por poquito. Fíjense ahí cómo quedó el depósito al otro lado de la calle, aquí, y avanzando ahí por ese pequeño vallecito ahí, y ahí quedó el depósito, ¿ya? Y fíjense ahí cómo quedó inundado la parte trasera por una espesor mucho, mucho mayor, ¿ya? Bastante buena este par de fotografías. Bueno, veamos entonces cómo se pueden generar los flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos se pueden generar básicamente de tres formas distintas, ¿ya? Tres formas distintas que en estas 6 imágenes estarían agrupadas, la primera en A y B, la segunda lo que aparece en C, y la tercera lo que aparece en D, E y F, ¿ya? D, E y F corresponden a flujos piroclásticos que se generan cuando colapsa la columna eruptiva, ¿ya? La diferencia entre D, E y F es que dice son erupciones discretas que se interrumpen por colapsos, típicamente asociados a lo que son erupciones vulcanianas, es decir, erupciones de corta duración. Se forma una columna, pero esta columna inmediatamente termina colapsando, ¿ya? Erupciones vulcanianas típicamente. Como lo que se ve acá, este es justamente el Suffragette Hills, el mismo volcán que veíamos en la fotografía anterior, erupciones vulcanianas, que colapsa la columna parcialmente, ¿ya? Sería como E. F dice el colapso continuo de una columna eruptiva, lo que estaría asociado más bien a erupciones plinianas, ¿ya? Tenemos la generación entonces de una columna que en algún momento colapsa, o junto con la formación de la columna está colapsando al mismo tiempo. De hecho, lo que muchos autores piensan hoy en día es que en la mayor parte de las columnas eruptivas hay al menos una porción que está colapsando, ¿ya? O sea, tenemos simultáneamente la formación de una columna convertida, pero también colapsos parciales de esta misma columna, como lo que se veía en la fotografía del Lascar, ¿ya? Aquí está la formación de la columna, pero al mismo tiempo hay partes de ella que están colapsando, formando flujos piroclásticos, ¿ya? Es raro el caso en que el colapso sea total, ¿ya? Y que no haya formación de columna, o que haya solamente columnas sin ningún tipo de colapso, ¿ya? Generalmente siempre hay una porción que está ocurriendo del otro fenómeno. Y la imagen D sería una erupción volcánica en que no se alcanza a formar columna y colapsa inmediatamente, ¿ya? Un colapso instantáneo.
Eso sería entonces con respecto al primer mecanismo, colapso de columna o que no haya generación de esta y que el material piroclástico eruptado esté colapsando inmediatamente. Ese es el primer mecanismo. Segundo mecanismo es lo que está en A y B, que es el colapso de un domo. ¿Ya? El domo, entonces, en su interior todavía tiene una alta temperatura, todavía tiene presencia de gases, por lo tanto, si el domo colapsa gravitacionalmente, todo ese material se fragmenta en el colapso y también puede formar entonces un flujo piroclástico, como el que estamos viendo acá. Esto fue en el volcán Unsen, 1991. Aquí estamos viendo el domo que está colapsando. Después les voy a mostrar el video que está en YouTube. Aquí está colapsando entonces el domo y este colapso genera un flujo piroclástico, que es el que se ve aquí en esta imagen. Fíjese nuevamente aquí bajando por el valle. Ahí se ve una persona arrancando. De hecho, este flujo piroclástico, la erupción había comenzado ya varios días, varias semanas antes, y ese día, lo que estamos viendo ahí en la fotografía, un grupo de periodistas japoneses, 40 periodistas, y 3 volcanólogos, iba Maurice y Katia Kraft, que era una pareja bien famosa de volcanólogos franceses, y otro geólogo estadounidense, Harry Glicken, perecieron durante esa erupción porque los atrapó una parte del flujo piroclástico. ¿Ya? De hecho, es bien curiosa la historia de Harry Glicken. Harry Glicken era un geólogo estadounidense que estaba en la erupción del Santa Elena en 1980, y de hecho estaba en un puesto de observación que al otro día, la erupción fue el 18 de mayo de 1980, él estaba el 17 de mayo, un sábado, y le correspondía estar el domingo. Pero justo tenía una reunión con era joven en ese entonces, con el que iba a ser su profesor guía para hacer su doctorado, y tuvo que retirarse el día anterior. Y ahí quedó otro geólogo a cargo, que fue David Johnston, que presenció la erupción el domingo y que murió durante la erupción del Santa Elena. Entonces Harry Liggins se salvó ahí por los pelos, digamos, por esta casualidad se fue. Bueno, él quedó con mucho sentimiento de culpa porque era su amigo David Johnston y murió. Pero 11 años después lo atrapó otra erupción y ahí sí no tuvo la suerte y pereció junto con estos eh, periodistas japoneses y estos otros volcanólogos. Entonces, tenemos el colapso de domos, puede ser otro mecanismo para la generación de flujo piroclástico. La diferencia entre la imagen A y la imagen B es que en A se produce un colapso solamente por la inestabilidad gravitacional que tiene el domo. O sea, el domo tiene paredes muy abruptas, entonces por los sismos volcánicos, qué sé yo, la actividad, finalmente colapsa y se forma un flujo piroclástico. En el caso B, son colapsos más destructivos, más energéticos, porque el domo tiene en su interior gases, esos gases, ¿verdad?, están haciendo una presión, se acumula un exceso de presión dentro del domo, que finalmente rompe las paredes del domo, y genera entonces también el colapso de este, pero es un colapso mucho más explosivo, porque también está la energía interna que tenía el domo en su interior. ¿Ya? Pero ambos, A y B, son colapsos de domo que forman finalmente lo que llamamos flujos de bloques y ceniza. ¿Ya? Incidentalmente, también las lavas de bloques, pueden colapsar y formar flujos piroclásticos, aunque es más habitual que ocurran en los domos, que son más verticales, más inestables. Pero también puede ocurrir en flujos de lava, a veces ocurre. Y también sería un flujo de bloque y ceniza. El tercer mecanismo, que estamos viendo acá en C, es cuando se produce una explosión lateral producto de una avalancha volcánica, que es lo que ocurrió en 1980 en el Santa Elena, lo que estamos viendo ahí en la imagen F. Es decir, en ese caso, el volcán se desestabiliza, se produce una avalancha volcánica, y esa avalancha volcánica destapa, digamos, el sistema magmático que está en el interior del volcán. Ocurre una despresurización muy súbita, entonces el magma que está en el interior exsuelve rápidamente los volátiles, se expande, se genera una gran explosión, que genera entonces también flujos piroclásticos, que pueden ser bastante destructivos. Lo que vamos a ver entonces en esta unidad es básicamente el mecanismo de colapso de columna y también el colapso de un domo. El mecanismo de avalancha volcánica que está acá, lo vamos a ver cuando hablemos justamente sobre avalanchas
volcánica. ¿Ya? ¿Sí? Tengo una duda con respecto Dale. a la imagen, a la primera imagen que mencionaste de colapso de columna eruptiva. ¿Sí? Con respecto a la E, creo que era, que no entendí muy bien la diferencia entre la E y la T. Sí. La diferencia básicamente es que en se forma una columna, como estamos viendo acá, y que en algún momento colapsa o colapsa parcialmente. En el caso D, digamos, no se alcanza a formar una columna convectiva, sino que el material colapsa inmediatamente. Solamente alcanza una cierta altura, producto de la energía cinética con la que está saliendo el material, pero no alcanza a haber convección. Es un colapso instantáneo. En el caso E y F, sí hay columna convectiva, que puede colapsar parcialmente o totalmente en un tiempo posterior. ¿Ya? Pero esa es básicamente la diferencia. Ya. Veamos entonces la generación de flujos piroclásticos por colapso de columna. Decíamos en la unidad anterior de columnas eruptivas que la columna eruptiva se forma básicamente por un proceso de convección, en que el interior de la columna alcanza una densidad que es más baja que la densidad de la atmósfera. Esto se produce porque la columna es bastante turbulenta, por lo tanto se mezcla con el aire atmosférico, ingresa gran cantidad de aire atmosférico a la columna, se calienta producto de la alta temperatura, y ese aumento de temperatura produce una expansión volumétrica y por lo tanto una disminución de la densidad. Y por lo tanto, esta mezcla es menos densa que la densidad que presenta la atmósfera y por lo tanto asciende convectivamente. Para que ocurra eso, tienen que ocurrir ciertas condiciones, que si no se alcanzan, va a hacer que este material no ascienda convectivamente y que solamente va a ascender producto de la energía cinética con la que está saliendo con el momentum, ¿ya? Es decir, transformar la energía cinética en potencial, en cuyo caso solamente va a alcanzar unos cuantos miles de metros, no más de 2-3 kilómetros de altura, y el material entonces va a terminar cayendo nuevamente a la superficie, generando flujos piroclásticos. Es decir, si no se alcanzan las condiciones ideales, se produce el colapso y la formación de flujos piroclásticos. Bueno, ¿cuándo se alcanzan o no esas condiciones ideales? ¿Qué hora es? 11:05. Ya, hagamos una pausa y seguimos viendo. Ok, decíamos entonces cuáles son esas condiciones que tienen que ocurrir para que ocurra columna convectiva o no. Pensemos en lo siguiente. Por un lado, tenemos la tasa eruptiva de una erupción. ¿Ya? Esa tasa eruptiva, si la medimos en, por ejemplo, kilogramos por segundo, ¿ya? Sería en la sección transversal del conducto, que sería pi por r al cuadrado, el área del círculo, asumiendo que es un cilindro, multiplicado por la velocidad u y multiplicado por la densidad. Ahí tenemos la tasa eruptiva, kilogramos por segundo. ¿Ya? Volumen por densidad por velocidad. O sea, perdón. Velocidad por área por densidad. Esa es la tasa eruptiva. ¿Qué pasa entonces si aumenta el radio? Por ejemplo, que aumente el radio del conducto es algo bastante común en erupciones explosivas. Se piensa porque a medida que va ocurriendo la erupción, el mismo flujo de material va erosionando el conducto, va erosionando las paredes del conducto, y por lo tanto el radio comienza a agrandarse, a estrecharse. ¿Ya? Si aumenta el radio del conducto, bueno, va a aumentar la tasa eruptiva. ¿Ya? Aumenta la tasa eruptiva. Y fíjense que aumenta con el radio al cuadrado. O sea, el radio es un parámetro esencial de las erupciones volcánicas. Por otro lado, decíamos que para que se produzca una columna convectiva tiene que ingresar aire a la columna para que ésta se caliente y se vuelva menos densa. ¿De qué va a depender que ingrese el aire? Bueno, depende obviamente de ciertos parámetros, de ciertos coeficientes de mezcla entre la columna y el aire, y entre otras cosas va a depender también del área de contacto.
el área de contacto que tengamos entre la columna y el aire, justamente, por donde está entrando el aire, la superficie de contacto. ¿Cuál es la superficie de contacto? Bueno, aquí vamos a asumir que el radio de la columna eruptiva, al menos en la primera etapa, es similar al radio del conducto. Entonces sería el perímetro, 2πr, por la altura de la columna, x. ¿Ya? Entonces fíjense que el área de contacto depende de R, pero depende de R de manera lineal. En cambio, la tasa eruptiva dependía de R al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué pasa si R comienza a aumentar, producto de la erosión del conducto? Bueno, la tasa eruptiva comienza a aumentar. El área de contacto también aumenta, pero aumenta de manera mucho más lenta, porque depende de R. La tasa eruptiva depende de R al cuadrado. ¿Qué significa eso? Significa que a medida que va aumentando el radio del conducto, la tasa eruptiva comienza a ser muy, muy alta, pero la superficie de contacto también aumenta, pero no tanto. ¿En qué se traduce esto? Significa que va a empezar a salir tanta masa de material piroclástico que no hay la cantidad suficiente de aire atmosférico que ingrese a la columna, o que ingrese lo suficientemente rápido, para que la columna se vuelva convectiva. Entonces va a llegar un punto en que la tasa eruptiva es tan alta que no ingresa el aire suficiente para que toda esta mezcla se vuelva convectiva y la columna va a colapsar. Se va a volver no flotante. ¿Ya? Entonces, a medida que aumenta la tasa eruptiva, en general, va a llegar un punto en que la columna se vuelve inestable y colapsa. ¿Ya? Fíjense que es ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Ya? Fíjense que en la imagen de la izquierda estamos viendo justamente radio del conducto, aquí en metros, radio, y aquí estamos viendo la altura de la columna. Entonces, ¿qué pasa si aumenta el radio del conducto? Bueno, aumenta la tasa eruptiva. Y acuérdense que cuando vimos columnas eruptivas, veíamos que a mayor tasa eruptiva, mayor era la altura de la columna. ¿Ya? Que es justamente lo que estamos viendo acá. A medida que aumenta el radio, que es equivalente con la tasa eruptiva, aumenta la altura de la columna. Pero llega un punto crítico, fíjense que hay un quiebre, en que ya es tanta la tasa eruptiva que no ingresa la cantidad de aire suficiente para volver convertida la columna, que esta colapsa. Entonces, por lo tanto, hay un radio crítico en que pasamos de columna convectiva a régimen de flujo piroclástico. Ya se aumenta demasiado el radio del conducto o se aumenta demasiado la tasa eruptiva. Lo mismo pasa acá pero ahora estamos viendo el contenido de gas. ¿Ya? Contenido de gas. Se aumenta, o sea, se disminuye el contenido de gas. Al principio, la columna es prácticamente estable, ¿ya? No varía mucho con el contenido de gas. Aumenta un poco al principio, porque la velocidad disminuye algo, y eso permite entonces que haya más tiempo para que ingrese aire atmosférico, pero es más o menos estable. Pero si el gas disminuye demasiado, menos de un 2%, por ejemplo en este caso, para estas condiciones, nuevamente la columna termina colapsando. ¿Ya? Termina colapsando. Entonces estamos viendo que aumento del radio del conducto, o aumento de la tasa eruptiva, o disminución del contenido de gas, favorecen el colapso de la columna y la formación de flujo piroclástico. ¿Ya? Que se puede ver en este cuadro resumen que estamos viendo acá. Aquí estamos viendo radio del conducto, equivalente con tasa eruptiva, contenido de agua, equivalente con la velocidad de salida, porque a mayor cantidad de gas, mayor es la velocidad. Y aquí estamos viendo entonces los regímenes. Aquí está el régimen de flujo piroclástico, y aquí está el régimen de columna convectiva. Esos son los factores que influyen. Fíjense que, por ejemplo, una pregunta que yo he hecho en controles es la siguiente. En muchas secuencias eruptivas que uno ve cuando ve los depósitos de erupciones antiguas, ve que primero hay un depósito de caída, típicamente una caída pliniana, porque son grandes erupciones. Entonces primero tenemos una caída pliniana, y encima de la caída, sobre la caída, hay un depósito de flujo piroclástico, de la misma erupción. O sea, la erupción comienza con una erupción pliniana, columna, y después colapsa y la formación de flujo piroclástico. Entonces la pregunta que yo he hecho varias veces
es por qué ocurre esa secuencia, es decir, primero caída y después flujo. ¿Y por qué no ocurre al revés? Primero flujo y después caída. Puede ocurrir, ¿ya? Hay secuencias en que hay flujo piroclástico y después caída dentro de la misma erupción, pero es bastante más raro, ¿ya? Lo habitual es que primero tengamos caída y después flujo. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa secuencia y no al revés? Y se puede explicar con estos gráficos. ¿Cómo lo explicarían con esos gráficos? Bueno, porque lo natural es que el conducto eruptivo durante el conducto cilíndrico, ¿verdad? Asumiendo que es un cilindro, tienda a agrandarse durante la erupción porque se va erosionando. Ya a medida que va pasando el flujo de magma, el conducto se va erosionando y se va agrandando. Entonces, lo natural es que el conducto se vaya agrandando, y como vemos en este gráfico, el agrandamiento del conducto favorece el paso de columna pliniana a colapso y flujo piroclástico. O sea, primero columna y después colapso. Y también, ¿verdad? Lo natural, que ocurre muchas veces, es que en la cámara magmática que tenemos en el reservorio magmático, los volátiles tienden a acumularse en la parte superior, ya que son menos densos. Por lo tanto, las primeras etapas de la erupción son más ricas en volátiles, ¿ya? Y a medida que comienzan a evacuarse los niveles más profundos de la cámara magmática, el contenido de volátiles es más pobre, es más bajo. Y nuevamente aquí estamos viendo que si disminuye el contenido de volátiles, pasamos de un régimen pliniano estable a un colapso y formación de flujo piroclástico, ¿ya? Entonces, lo natural es que pasemos de un conducto más pequeño a uno más grande y que el contenido de volátiles tienda a disminuir. Entonces, y ambos tienen la misma secuencia de favorecer primero pliniano y después colapso. Y por eso es que muchas veces encontramos en las secuencias estratigráficas, ¿verdad?, de una erupción, que primero tenemos el depósito de caída y encima el flujo piroclástico, ¿ya? Por esas razones. No siempre ocurre así, porque sabemos, ¿verdad?, que los sistemas volcánicos pueden ser muy complejos y podemos tener lo opuesto, pero en general, o en muchos ejemplos, ocurre de esa manera, ¿ya? Veamos entonces ahora un poco acerca de, como dice ahí, los mecanismos de deposición. Allá por los años 70 del siglo XX, hacia fines de la década de los 70, se planteó este esquema generalizado para las ignimbritas, ¿ya? En que estaban formados por estas tres capas. Sale aquí primero una capa, dice ground layer, capa basal, digamos, ground layer, que era una capa rica en líticos habitualmente, y que resultaba de la interacción del sustrato de la superficie con el flujo piroclástico, por eso tiene muchos líticos. Después venía el cuerpo principal, dividido en 2A y 2B, en que el cuerpo principal, el cuerpo 2B, que típicamente tenía esta gradación inversa de las pomes, que son estos clastos de color blanco, y normal de los líticos. La explicación que se daba era básicamente la que decíamos anteriormente, por la densidad de los clastos. Y después teníamos la capa C, que sería este depósito de nube de ceniza, que sería toda esta nube turbulenta que va arriba del flujo piroclástico, que finalmente también sedimenta, ya mucho más fina porque es lo que va más arriba, y dejaría entonces esta capa estratificada y fina en la parte superior, ¿ya? Entonces esa era como la columna típica, idealizada, de un flujo piroclástico, ¿ya? Y lo que se planteaba era entonces que representaba básicamente la arquitectura interna que tenía el flujo al momento de avanzar, y que esto se detenía de manera prácticamente instantánea, ¿ya? Y que daba esa conformación, ¿sí? No siempre se presentan, pero indican el escape de los volátiles, de los gases, ¿ya? Cuando el flujo piroclástico forma el depósito, ¿verdad? Todavía tiene gases en su interior, y estos gases entonces tienden a escapar, son más livianos que el depósito mismo, tienden a escapar hacia arriba, de manera vertical. Cuando escapan estos gases,
llevan consigo el material más fino. ¿Ya? Los gases logran sostener el material más fino. Entonces, dejan tras de sí la huella que dejan estos gases que escapaban, dejan justamente material de tamaño lapilli, haciendo referencia a que están empobrecidos en material de ceniza, ceniza fina, porque la ceniza se la llevó el gas. ¿Ya? Entonces, estas estructuras cilíndricas en forma de tubería o pipas, ¿verdad? Como le dicen acá, son características del flujo piroclástico. Indican que el flujo era caliente porque tenía gases calientes que escaparon. ¿Ya? De hecho, esa es una forma de reconocer este tipo de depósitos cuando presentan estas pipas de segregación, que también se llaman, ¿ya? Producto del escape de los gases. Entonces, si vemos pipas de segregación, estamos casi seguros que es un flujo piroclástico. Ahora, como les decía, claro, no siempre ocurre, ¿ya? Porque finalmente estos escapes de gases se dan por alguna irregularidad que exista en el depósito. Por ejemplo, si hay un lítico, por ahí escaparon los gases que emanaban, o si incorporaron, por ejemplo, un tronco, ¿ya? Y la combustión del tronco también hizo que escaparan volátiles, etc. Entonces no siempre se presenta. ¿Sí? Y la pila agresional también sería indicador de algún depósito en particular. No, en el caso de la pila acrecional, no, porque la pila acrecional puede ocurrir en los depósitos de caída o en los depósitos del flujo piroclástico. Lo que indica en la pila acrecional es que había condiciones de humedad. O sea, por ejemplo, si estaba lloviendo, sería mal tiempo, o si era sobre todo las oleadas piroclásticas, que tienen gran cantidad de, digamos, de volátiles, mandiluria, eso también habitualmente forman la pila acrecional. Se indican condiciones de humedad, pero no el tipo de proceso, porque pueden ocurrir tanto en los depósitos de caída como en las oleadas principalmente piroclásticas. ¿Ya? Entonces, este era el esquema principal, como les digo, tradicional, de los flujos piroclásticos o inimbritas, como aparece acá. El problema, como les decía, era que no siempre aparecen todas estas unidades. Esto es bastante idealizado. Sigue siendo válido, porque muchas veces sí ocurre. Pero como les decía, en muchas ocasiones no tenemos esta gradación inversa de las POME y normal de los líticos, sino que a veces ocurre justamente lo contrario, ¿ya? Normal de las POME e inversa de los líticos. Entonces ahí entonces tenemos que encontrar otra explicación, porque ahí la densidad se nos cae. Debería ser de esta forma, ¿ya? Entonces, lo que han planteado autores de manera más reciente, a comienzos de este siglo sobre todo, es que plantean que el depósito de un flujo piroclástico no refleja la estructura del flujo, ¿ya? Sino que refleja las condiciones que están ocurriendo en la interfaz entre el depósito que se está formando y la base del flujo que va pasando por encima, ¿ya? Es decir, si vemos una gradación inversa o una gradación normal, no significa que el flujo mismo tuviese esa gradación inversa o normal, sino que algo está ocurriendo, las condiciones están cambiando en la interfaz del depósito que está gradando y el flujo que va pasando por encima. Algo pasa que cambia las condiciones de deposición, ¿ya? Dependiendo entonces del tipo de flujo que esté ocurriendo, pueden ocurrir varias cosas, ¿ya? Aquí lo que estamos viendo en estos diagramas, aquí estamos viendo siempre la interfaz. Ese límite aquí es la interfaz entre el depósito que se está formando y el flujo que va pasando por arriba, ¿ya? Y lo que estamos viendo acá son perfiles de C, que es la concentración de sólidos, y U, que es la velocidad del flujo que va pasando por encima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso extremo, en que tengamos una caída del material piroclástico, o sea, una velocidad muy lenta y un flujo muy diluido, el transporte básicamente por caída gravitacional, está cayendo el material piroclástico. Entonces, fíjense que el flujo piroclástico tiene una velocidad muy baja, y hay un cambio brusco en la concentración. Claro, porque el depósito tiene una concentración alta de sólidos, por la misma definición del depósito, pero el flujo que va pasando por arriba tiene una concentración muy baja de sólido, es más que nada gas. ¿Ya? Ese sería un extremo. Aquí se empieza a aumentar la densidad
del material piroclástico. El transporte es básicamente por tracción, ¿ya? Por arrastre, rotación, aquí en la parte, en la interfaz. Entonces se forma un depósito con estructuras sedimentarias, cuando tenemos tracción, arrastre, etcétera, es cuando se forman las estructuras sedimentarias, porque van cambiando las condiciones de manera local, muy, muy rápidamente. Seguimos teniendo una interfaz reológica bastante brusca, entonces aquí tenemos la concentración del depósito, y esta es la concentración del flujo, y esta es la velocidad con que va avanzando. Entonces aquí también hay un cisalle importante, ahí aumenta la velocidad bruscamente. Se aumenta más la concentración, ya tenemos un flujo granular cuando hay contacto entre los granos. Tenemos aquí la interfaz de concentración, y esta es la velocidad, el perfil de velocidad, ¿ya? Y aquí cuando están escapando los gases, cuando hay gran cantidad de gases que escapan, ya hay fluidización en el flujo piroclástico que va avanzando, y tenemos un contacto, un cambio de concentración gradual, no es brusco, como en los casos anteriores, ¿ya? Estos son los distintos casos entonces que pueden ocurrir desde el extremo más diluido, oleada, hasta el extremo flujo, ¿ya? Entonces las condiciones son distintas dependiendo de esa concentración que haya de material piroclástico en el flujo que va avanzando, ¿ya? Eso es algo que determina, digamos, las condiciones o las características del depósito piroclástico resultante. El otro concepto importante, que como les decía, es que la estructura que quede en el depósito no es un reflejo de la estructura del flujo, ¿ya? Que es lo que se ve acá. Para explicar esto, esta línea punteada que se ve aquí es justamente el contacto entre el depósito que se está formando y el flujo que va pasando por encima. Entonces fíjense que en este caso, el flujo que va pasando por encima tiene una gradación inversa de las pomes, por ejemplo, ¿ya? El flujo, no el depósito, el flujo tiene una gradación inversa de pomes. Y aquí dice steady deposition, ¿ya? Eso significa deposición estable, que no cambia en el tiempo, ¿sí? Yo creo que por densidad el flujo no debería ir lo más como al revés, o sea, como por lógica de gravedad, si un flujo no debería ir como la parte más densa hacia abajo. Sí, pues, pero estas son pomes. Y las pomes, en general, cuando son más grandes, son menos densas, porque tienen más vesículas. El material más fino no alcanza a tener vesículas, entonces es más denso. Entonces las pomes se van hacia la parte superior, ¿ya? Pero fíjate que en este caso, el depósito resultante no tiene gradación. ¿Por qué? Porque el depósito resultante depende de las condiciones que estén ocurriendo aquí en la interfaz. Entonces, si el flujo es constante, steady, estable, el depósito resultante es macizo, sin gradación. ¿Por qué? Porque las condiciones de la interfaz no cambiaron nunca. O sea, el flujo lleva siempre la misma velocidad, siempre la misma concentración. Entonces va depositando grano a grano aquí en la interfaz. Entonces el depósito es macizo, sin estructura, sin gradación, a pesar de que el flujo que iba pasando por encima sí tenía una gradación, ¿ya? O sea, el concepto que les quiero decir es que el depósito resultante depende de la interfaz que ocurra en el límite, flujo, techo del depósito, no la estructura que tenga el depósito, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo se forma una gradación inversa, una gradación normal? Bueno, tiene que cambiar las condiciones. Como dice aquí, unsteady es no estable, que variable, de posición variable. Entonces lo que pasa es que aquí las condiciones cambiaron. Entonces, por ejemplo, cambió la velocidad, el flujo perdió capacidad de arrastre, por ejemplo. Entonces, si la velocidad disminuye y estas pomes ya no se pueden seguir transportando, van a comenzar a depositar. Y entonces ahí sí vamos a poder tener una gradación, por ejemplo, en este caso inversa, de las pomes, ¿ya? Porque cambiaron las condiciones de transporte del flujo que iba pasando por encima. Entonces las gradaciones representan de alguna manera cambio en las condiciones de deposición del flujo, no la estructura interna del depósito, o sea, perdón, del flujo. Otro concepto importante para la movilidad de los flujos piroclásticos es lo que se llama la fluidización. La fluidización, recordemos que los flujos piroclásticos, otra de las características que los distingue de la mayoría de los flujos, es que, digamos, el medio continuo es gas. ¿Ya? Es gas. En la mayoría de los flujos es, por ejemplo, el agua. Si tenemos un curso de un río, un lago, un flujo de detrito,
Siempre el medio continuo es el agua. O bueno, el agua mezclado con el material más fino. Lodo. Pero el flujo piroclástico es el gas. ¿Ya? El gas. Y el gas tiende a ser muy liviano, y ahí por lo tanto tiende a ascender. Ese gas que está, digamos, en el flujo, posibilita la fluidización, que se piensa que es un mecanismo que aumenta mucho la movilidad de los flujos piroclásticos, porque suprime, de alguna manera, el roce entre las partículas. ¿Ya? Es el mismo concepto, por ejemplo, jugado en estas mesas de aire, ¿verdad? En que está esta especie de disco que uno lo tira, ¿verdad? Y que avanza fácilmente. ¿Por qué? Porque la mesa está tirando aire, ¿verdad? Entonces el disco se mantiene en suspensión levemente sobre la superficie de la mesa por el aire que está ascendiendo. Se pierde, la fricción disminuye drásticamente y el disco tiene mucha movilidad. Entonces en los flujos piroclásticos ocurre algo similar. Hay gas que está escapando y ese gas mantiene en suspensión a las partículas más finas. Y por lo tanto, esas partículas más finas no están en contacto entre sí, están siendo suspendidas por el gas, y eso disminuye el roce, el contacto entre las partículas. Y se piensa que eso aumenta mucho también la movilidad de los flujos piroclásticos. ¿Ya? Obviamente la fluidización va a ser principalmente en las partículas más pequeñas, las más grandes, los bloques, las bombas, el gas no las puede sostener. ¿Ya? El material más fino, el que se va a ver afectado. Depende de la velocidad de escape que tenga el gas. La fluidización puede ocurrir por distintos mecanismos. ¿Ya? O sea, de alguna parte tiene que venir el gas. Ese gas puede ser de distintas causas. Puede ser, por ejemplo, material vegetal que esté carbonizándose, que esté en combustión, ¿verdad? Eso libera gas. Puede ser el mismo flujo piroclástico que absorbe aire, a medida que va avanzando absorbe el aire atmosférico e ingresa gas dentro del flujo. O pueden ser las mismas partículas, el material piroclástico que tiene todavía gas en su interior, y ese gas escapa, ¿verdad? Y eso entonces también aumenta el contenido de gases que está, digamos, como el medio continuo del flujo piroclástico. ¿Ya? Entonces el gas puede provenir, perdón, de material que se esté carbonizando, material vegetal, puede ser el aire atmosférico, o puede ser el mismo gas que tiene el magma de la erupción. El transporte de clastos. Entonces aquí está justamente lo que decíamos anteriormente. ¿Ya? Aquí estamos viendo un clasto lítico. ¿Ya? Un clasto lítico. El clasto lítico es bastante denso. ¿Ya? Por lo tanto, requiere mucha energía para llegar a distancias, digamos, grandes, distancias largas. Entonces el clasto lítico tiende a quedarse atrapado en el depósito rápidamente. Lo mismo pasa con las pomes de tamaño pequeño. ¿Ya? Las pomes de tamaño pequeño necesitan poca energía, pero quedan atrapadas en las irregularidades que hay en la superficie, digamos, por donde va avanzando el flujo. En cambio, las pomes de gran tamaño tienen el tamaño suficiente para no quedar atrapadas en las irregularidades de la superficie y tienen la densidad lo suficientemente baja para ser arrastradas más lejos. Por eso es que las pomes de gran tamaño son las que llegan más lejos dentro del flujo piroclástico, como lo que estamos viendo acá en esta imagen que veíamos anteriormente del Santa Elena, en que aquí en el lóbulo terminal, la parte más distal, llegan solamente las pomes de gran tamaño, no hay líticos y tampoco hay pomes de tamaño pequeño. ¿Ya? Entonces las pomes son las que llegan más lejos. Entonces típicamente en un depósito, aquí la fuente está hacia la izquierda, ¿ya? El volcán donde está ocurriendo la erupción está hacia la izquierda. Entonces en el depósito resultante, típicamente, los clastos líticos quedan más cerca del volcán, porque necesitan más energía para ser transportadas y depositan antes. En cambio, las pomes, que están aquí representadas por estos círculos o estas pelotitas blancas, llegan más lejos y constituyen la parte terminal de los flujos piroclásticos. ¿Ya? Ese es un esquema, entonces, digamos, longitudinal del depósito resultante que ocurre. Bueno, pero esto es un perfil longitudinal. ¿Cómo explicamos entonces las gradaciones que son más bien perfiles verticales? ¿Ya? Bueno, eso es lo que estamos viendo acá en la derecha. ¿Ya? En la derecha, nuevamente, la fuente del volcán, imagínense que está hacia la izquierda, ¿ya? Y el depósito resultante va hacia la derecha.
Entonces aquí dice una etapa o una erupción, digamos, steady, es decir, que las condiciones no cambian en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si las condiciones no cambian en el tiempo, voy a tener primero la deposición aquí que aparece T1, T2, T3, T4, T5. Y no va a haber ninguna gradación. Las pomes grandes siempre van a estar al final y los líticos siempre van a estar al comienzo. ¿Ya? Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, hiciese una columna estratigráfica acá, el depósito va a ser macizo. O si lo hago acá también, voy a ver pomes grandes nomás. O aquí voy a ver cerca del volcán puros líticos. Bueno, pero en muchas ocasiones las erupciones no son estables, sino que van cambiando las condiciones. Por ejemplo, la tasa eruptiva puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa si va aumentando? Como en el caso B, que aquí dice waxing. Waxing significa que va aumentando en el tiempo. Como aumenta la energía, los depósitos van a ir llegando más lejos, ya porque va aumentando la energía. Entonces, fíjense, T1, aquí primero los flujos llegaban solamente hasta acá. Después T2, T3, T4. Cada vez van llegando más lejos. Entonces los líticos van llegando también más lejos. Entonces si ahora yo hago, imagínense que hago una columna estratigráfica acá, ¿ya? En este punto. Voy a ver que tengo una gradación normal de las pomes e inversa de los líticos, ¿ya? Porque va aumentando la tasa eruptiva, los depósitos van llegando más lejos, entonces los líticos van quedando encima, porque van llegando más lejos. ¿Y qué pasa lo contrario? Waning significa que va disminuyendo la energía de la erupción, va disminuyendo la tasa eruptiva. Entonces los primeros flujos fueron los que llegaron más lejos. Pero después, en los tiempos posteriores, T2, T3, T4, los depósitos van llegando más cercanos a la fuente, no avanzan tanto, y se produce este esquema de acá. Entonces, si yo ahora hago una columna estratigráfica acá, voy a ver justamente lo que veíamos anteriormente, una gradación inversa de las pomes y una gradación normal de los líticos. ¿Ya? Entonces, las gradaciones de platos líticos o pomes obedecen más bien a, eh, a cambios en la energía eruptiva, más que a cambios en la arquitectura, o que reflejen más bien, perdón, la arquitectura del flujo piroclástico. ¿Se entiende más o menos estos conceptos, no? ¿Sí? Ahora bien, dicho eso, en general, bueno, siempre hay una cierta complejidad dentro de las erupciones. Aquí estamos viendo algo, ya, como eso. ¿Ya? Aquí tenemos una erupción volcánica, entonces generalmente ocurre un colapso de la columna eruptiva. Generalmente en los niveles más cercanos, más proximales, no hay depósito, ¿ya? Porque la energía es muy alta, las pendientes son muy pronunciadas, y simplemente no ocurre deposición de material. ¿Ya? La deposición de material empieza a ocurrir cuando la pendiente comienza a disminuir y cuando la velocidad también del flujo va disminuyendo. Piense que aquí ocurre un quiebre en la pendiente, y entonces aquí la pendiente ya es más baja, y aquí dice que es cuando la tasa de agradación o la tasa de sedimentación del flujo en depósito es más alta. Y aquí en la parte terminal, la deposición tendería a ocurrir más bien en masa, o sea, de manera más instantánea. Ya cuando el flujo ya pierde totalmente su energía, simplemente se detiene, ¿ya? Y ahí se ocurre una deposición cuasi instantánea, ¿verdad? En masa, como está indicado acá. Entonces, los flujos piroclásticos en general son procesos complejos, ¿verdad? Y los depósitos también lo son, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, lo que vimos en terreno, con la ignimbrita Pucón, por ejemplo, que cambiaba bastante de aspecto a medida que visitábamos distintos puntos, porque esta afecta a las condiciones topográficas y la distancia a la que nos encontramos del volcán, ¿ya? Aquí en esta imagen se ve un poco un depósito, este es un depósito de flujo piroclástico del Crater Lake en Estados Unidos, esta caldera bien famosa que tiene un lago bien bonito en el interior, esa caldera se formó por una erupción explosiva hace aproximadamente 7.000 años, dejando esta ignimbrita que vemos acá. ¿Qué le llama la atención de esta ignimbrita?
que se ve acá. El color, claro. Fíjense que tiene un color claro en la base y un color más oscuro hacia el techo, ¿ya? Ese cambio de color es básicamente un cambio de color por la composición. Pasó de una composición más silicia hacia una composición más máfica, más basáltica, ¿ya? Lo que se piensa es que justamente es un reflejo a la inversa de la estructura que tenía el reservorio magmático, ¿ya? En los reservorios, el esquema tradicional, ¿verdad?, es que la parte más silicia está hacia el techo y la parte más máfica, más densa, está hacia la base. Entonces, lo primero que evacúa durante la erupción es la parte superior más silicia, que queda aquí reflejado de manera inversa en la base, porque es lo primero que depositó. Y a medida que fue transcurriendo la erupción, comienzan a evacuarse los niveles más profundos, más máficos, que quedan en la parte superior. Entonces, aquí estaría indicando que va ocurriendo justamente por agradación el depósito a medida que va transcurriendo la erupción, más que una deposición en masa, ¿verdad? Como era este esquema, digamos, más antiguo para la formación de estos flujos piroclásticos. Veamos entonces algunos ejemplos antes de que termine la hora. Bueno, en muchos casos, ¿verdad? Y probablemente lo han visto ustedes en algunos cursos. No sé si en campo 1 ya fueron, ¿verdad? ¿Vieron ahí toba? Claro. Muchas veces esas tobas, ¿verdad?, representan justamente depósitos de flujo piroclástico de gran tamaño, ¿ya? Erupciones que han ocurrido en el pasado, muy volumétricas, y que en ese caso, ¿verdad?, tienden a mantear la topografía dejando esta capa, ¿verdad?, dejando plana la topografía, ya que la mantean de manera casi total, salvo las partes más elevadas de la topografía previa, ¿verdad? Y dejan entonces un depósito que muchas veces es bastante continuo, como estamos viendo aquí en estas fotografías, que todas estas representan ignimbritas de varios millones de años en estos casos, ¿ya? Estos son los casos extremos, ¿verdad? Entonces, erupciones de gran volumen, que dejan estas ignimbritas que cubren muchas veces a una escala regional la geología de la zona en particular, ¿ya? Aquí estamos viendo entonces algunas características también de distintos flujos piroclásticos. Estamos viendo entonces un aspecto típico, por ejemplo, esto se ve muy similar, por ejemplo, a lo que vimos en la ignimbrita Pudahuel, los que fueron conmigo en petrología, ¿verdad? Estamos viendo fragmentos de pómez en una matriz de ceniza más fina. Fíjense, aquí se ven varias unidades con distintas gradaciones, por ejemplo, ahí se ve una gradación inversa de los líticos, pareciera ser. ¿Qué más? Bueno, aquí se ve el aspecto general, mal seleccionado, con pómez. Aquí se ven algunos clastos, estos probablemente son líticos, aquí que están rotos, en algunos niveles más concentrados. Y aquí se ven algunos niveles con estructuras sedimentarias. Esta es del Santa Elena. Todo este depósito, fíjense, si se ven unas personas, esto se formó en 1980. ¿Ya? Fíjense que hay vegetación, hay árboles encima incluso. Y fíjense ahí se ven hartas estructuras. Se ven ahí como una especie como de olas, ¿se fijan? Y una gradación también, una estratificación aquí cruzada, principalmente cruzada, y en algunas partes más paralelas, ¿ya? Una cosa importante también es que cuando hablamos de flujo piroclástico, laminar, denso, oleada piroclástica, diluida, turbulenta, son los dos extremos, ¿ya? Son los dos extremos, pero tenemos todo el abanico intermedio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo algunos depósitos que tienen estructura, ¿ya? Por ejemplo, está el Santa Elena, no necesariamente uno las va a llamar oleadas, ¿ya? O sea, que tenga un par de estructuras, no es que estamos en el extremo oleada diluido, está todo el espectro entre medio, ¿ya? Las oleadas en general tienen las estructuras sedimentarias muy, muy bien desarrolladas, se ven muy, muy bien, ¿ya? Y son bastante abundantes. Aquí tenemos estructuras sedimentarias, pero que se ven, si se fijan, hay que afinar un poco el ojo para verlas, son más, no tan claras, no tan nítidas, entonces estamos en un estado intermedio. Ahí generalmente igual se les llama flujo piroclástico, más que oleada, a pesar de que tengan alguna estructura, ¿ya? Eso para que lo tengan en mente, ¿ya? Cuando hablamos de oleada y flujo son los dos extremos, pero siempre tenemos todo el rango intermedio. Ok, ya estamos en la hora, así que vamos a llegar hasta aquí por el día de hoy.